al Rey, alabanzas al Rey de Israel. Me acompañan a un salmo, al Salmo 138. Es un salmo donde David va a declarar su victoria porque no está solo, sino que está siendo respaldado por Dios en todo momento. David, como hombre que era y como joven que llegó a obtener el trono, tuvo muchas dificultades. Muchos los persiguieron, muchos trataron de matarlo, pero este salmo, el 138, verso 7 y verso 8, nos dice una linda y gran verdad. Dice: si anduviere yo, dice David, en medio de la angustia, tú me vivificarás. Aún en medio, contra la ira de mis enemigos, extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, y no desampares la obra de tus manos. Lo leemos juntos una vez más. Trate de entender lo que David está diciendo, porque él está pasando por momentos de persecución y él sabe que la muerte estaba a la vuelta de la esquina. Leámoslo en voz alta todos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Wow. ¿Cuál era el propósito de la existencia del rey David? ¿Alguien me podría ayudar? ¿Para qué David nació? ¿Para qué? Para alabar ¿a quién? A Dios. ¿Cuál quiere usted que sea el propósito del rey David? David era para establecer el reino de Israel, para establecer un reino que tuviese el corazón del Padre, un reino que estableciese los límites de las naciones. ¿Por qué? Porque antes eran perseguidos, eran masacrados, eran destruidos, eran arrasados, hasta que Dios les permitió tener un rey, y el primer rey fue Saúl. Pero Saúl no cumplió los principios y Dios levanta a David. Entonces David dice en ese salmo que cuando viene la ira de su enemigo, Dios va a extender su mano, y con su mano derecha, dice, Él nos va a salvar, o Él me va a salvar. En medio de la angustia que usted pudiese estar pasando, o en medio de verse rodeado por enemigos de salud o de enfermedad en este caso, o de quiebra económica o problemas familiares, cualquier nombre que usted quisiera darle a uno de sus enemigos, usted esta mañana debería decir conmigo que ni la sombra, ni la muerte, ni en la dificultad me van a quitar la certeza de que no estoy aquí sobrando, que estoy aquí porque Dios tiene un propósito para mí. Y hay un propósito grande en nuestras vidas. Nosotros no nacimos para nada más crecer, engordar y morir. No, hay algo más que eso. Para eso está la gente de afuera. Pero nosotros como iglesia, nosotros como familia, nosotros como hijos de Dios tenemos un propósito. Yo era para tener hijos. No, el propósito no era tener hijos. ¿Sabe? Los esposos somos dejados para ser guía de la familia, ser lámpara en medio de un mundo tan oscuro. Las mujeres es para sostener y acompañar a su esposo. Es parte de lo que Dios le dijo. Es necesario que el hombre no esté solo, porque el hombre no sabe estar solo. Y es necesario, dice, que yo le haga una compañera para que no esté solo. Y es la verdad. Entonces, David sabía que le rodeaba la muerte, pero estaba seguro que él no moriría hasta el día en que cumpliese el propósito por el cual había nacido. Y uno
perdón, vamos de nuevo. Uno tendrá paz en el corazón cuando uno sabe que uno tiene un propósito y que lo ha cumplido o que lo está cumpliendo. Las madres dicen, yo quisiera que Dios me diera vida para ver mis hijos crecer. Cuando comienzan a crecer, que Dios me dé vida para verlos terminar el colegio. Que Dios me dé vida para verlos casarse o verlos terminar la universidad. Que Dios me dé vida para ver los nietos. Y uno va extendiendo, ¿verdad? Para adelante el cordón y el propósito por el cual yo vivo hoy. Es decir, entonces cuando los hijos ya son grandes, ahora quiero conocer los bisnietos o las esposas de ellos. Y comienza uno a extender. Porque uno sabe, como hombre, o ustedes, las mujeres acá, sabe que tenemos un propósito y que no descansaríamos hasta el día en que lo logremos alcanzar ese propósito. Pero la mayoría de nosotros no sabemos para qué estamos. No sabemos, la mayoría no sabemos. ¿Por qué? Porque a la hora del matrimonio lo agarramos a patadas. A la hora de los hijos los maltratamos. A la hora de la economía gastamos en lo que no necesitamos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque no conocemos el propósito. Yo tenía 17 años y eso hace un poquito de vueltas en la vida. Yo quería aprender a manejar carro, como todos nosotros y como todo mundo quiere aprender a manejar carro. Entonces yo manoseaba un carro por ahí y me lo prestaban. Es decir, quería parquearlo aunque no hubiera parqueo. Quería aprender a manejar. Bueno, a los 18 años, digo, ya puedo sacar la licencia. Y entonces estaba estudiando y estaba trabajando en una empresa y la empresa necesitaba que yo manejara. Y wow, me pagaron una escuela de manejo. Para los que son así, de la edad de Carlitos Pineda, se llamó la escuela Tony Conde. No me acuerdo, señor juez. Y en ese lugar yo aprendí a manejar. Y entonces yo decía, caramba, yo necesito aprender a manejar para la empresa. Luego yo me di cuenta que la licencia sí me servía para la empresa. Pero también yo comencé a trabajar con grupos de norteamericanos, grupos de trabajo de la iglesia metodista en Costa Rica que venían y me tocaba trasladarlos y traerlos y llevarlos a todo. Semanas, meses con ellos. Entonces yo dije, mira, ese era el propósito, sacar licencia para atender. Eso. Bueno, cuando uno se va a dar cuenta que no es solamente para tener licencia, sino que hay una oportunidad de trabajo con la licencia y sino también un trabajo especial ministerial con la licencia, uno se da cuenta que comienzan a cumplirse ciertos parámetros, ciertas cosas en el propósito de Dios. Entonces yo le preguntaría, no se preocupe si usted no lo sabe, pero usted sabe por qué existe. Sí, sinceramente, así, sinceramente, usted sabe para qué existe. No me lo espiritualice. Para alabanza de su gloria, para la exaltación del rey. No, usted para qué existe. Porque si ya usted se casó o aún no lo ha hecho, tiene que ir pensando. Si ya usted comienza a tener edad de ser suegra, porque ya tienen sus hijos grandes, si ya usted no está pensando, quiere ver a sus hijos crecer, ya están crecidos. Y esto le hago esta pregunta porque la gran mayoría de nosotros no sabemos para qué estamos. Solamente nos sucede como nacimos, crecimos, engordamos y morimos. Punto. Pero eso lo hace la vaca. Eso lo hace el león. Eso lo hace el gato. Eso lo hacen todos. Pero ¿cuál es la diferencia? Sé yo, con el gato y con la vaca y con el chancho. ¿Debe haber algo más o no? Tiene que haber algo más, si no, no hubiésemos hecho, no hubiese sido creado usted. Si Dios creó los animales en el huerto y dijo, pero eso está incompleto, me falta el hombre, y crea al hombre. Y cuando crea al hombre dijo, esto está incompleto, necesito la mujer que es el complemento de ella. Entonces uno se da cuenta que todos nosotros fuimos puestos por un propósito divino, que hay que encontrarlo, hay que encontrarlo. Y uno dice, ¿por qué el sol sale en el mismo lugar y se oculta en el mismo lugar todos los días desde el día de la creación? Porque hay un propósito divino de que haya sol.
igual con el agua, igual con la luna, con todo. Todas las cosas que Dios ha hecho tienen un propósito. ¿Sí o no? Le vuelvo a preguntar, ¿y usted sabe cuál es el suyo? Y es donde la mula bota a Genaro. Porque no siempre sabemos. Algunos dicen, yo no sé. Bueno, prepárese porque hay que estudiar. Porque a lo mejor usted va a ser el próximo presidente de este país. El hombre o la mujer que va a encontrar la cura del cáncer. O el próximo astronauta que represente a nuestro país en la NASA. Todos sueltan a decir, no, con costo terminé el cole. Sí, a lo mejor usted lo iba a hacer, pero dejó el cole botado. Pero a lo mejor usted lo iba a hacer, pero dejó por pereza esas cosas pendientes. Esta mañana es necesario que sepamos cuál era y cuál es el propósito suyo en esta tierra. Amén. Entonces el rey David sabía que él no moriría hasta que el propósito fuera cumplido. Pero aquí es algo importante y necesito que usted lo sepa. No es el propósito suyo, tampoco era el propósito de David. Es el propósito de Dios para David y el propósito de Dios para usted o para mí. Amén. Ok. Cuando leemos aquí en la Escritura o miramos lo que el Señor nos enseña respecto a lo que será el propósito que Él tiene para nosotros, es interesante que usted y yo, al entender esto, nos ubica en nuestra vida. Nos ubica usted dice, mañana voy a ir a trabajar. Y usted dice, Señor, gracias porque no me duele ni la pierna, ni la cabeza, ni los ovarios, ni tengo jaqueca, ni nada. Dice, wow, hoy puedo ir a trabajar. Y cuando usted va a trabajar, se da cuenta que hay una persona que está enferma. Y usted dice, mira, Julana, déjeme decirle una cosa. Mira que yo tengo un Dios que sana. Porque yo he sido sanada de mi enfermedad, de mis penurias, de mi situación. Usted sabe que cuando Dios hace una obra en usted, es para que usted lo comunique a otro de esa obra que se le hizo. Ese es el propósito, que todos lleguemos a ser testimonio vivo que hay un Dios verdadero. Ese es el propósito que usted no debe de olvidar. Cuando usted lo olvida, deja de cumplir el propósito y se convierte como cualquier otro. Si usted esté donde esté, la gente sabe que usted es cristiana, pero no porque lo dice, sino porque lo cumple y lo vive, entonces usted comienza a cumplir el propósito eterno y poderoso de Dios. Pero si usted tiene 10 años de trabajar en la fábrica y nadie sabe que usted es cristiana, algo está fallando. Algo está fallando. Muchos de los que están en esa fábrica, a los cuales usted ha visto durante 10 años y no le ha dicho nada, se han ido al infierno porque usted fue puesto ahí para hacer luz y no lo ha sido. Un hombre se subió al autobús en un nuevo pueblo, ya quería conocer el pueblo. Y el chofer del autobús le dio un vuelto. Pero dentro de ese vuelto, la persona se sentó por allá, lo contó y vio que había un monto adicional. No era el vuelto real que debería haber recibido. Y él dijo, lo devuelvo, pero son 50 pesos. O me los dejo. Los entrego al chofer o me los dejo. Nadie se ha dado cuenta. 50 pesos que ni los recoge uno del piso, dice uno. Bueno, cuando se iba a bajar, le dice al chofer, mire, discúlpeme, pero usted me dio un vuelto extra. Usted me dio tanto y sobran 50 céntimos, aquí están. El hombre los toma, se ríe y le dice, yo sabía. Pero yo sé que usted es el nuevo pastor del barrio y quería probarlo. Quería probarlo. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando ese hombre se bajó, sintió que 50 céntimos era un testimonio para traer salvación a cualquiera. Una simple moneda lo puede uno hacer aparecer como un ladrón o como un santo. Igual. Ese es el propósito. Usted ha sido puesto en este lugar para que cargue baterías, pero no para que solo coma, engorde espiritualmente y se vaya para la casa a ver televisión.
Y nunca le diga a nadie que hay un Cristo que perdona, un Salvador de sus vidas, alguien que sana, alguien que liberta, alguien que levanta, alguien que hace un milagro. Porque usted está experimentando los milagros de Dios. ¿Amén o no amén? Ah, bueno. Entonces, es interesante y a la vez importante porque nos hace comprender que Jesucristo no vino en vano. Y le pregunto, ¿cree usted que Cristo tenía un propósito cuando vino? ¿Cuál era el propósito de Cristo? Ser Salvador. Y cuando Él nos salva a nosotros, para que nosotros seamos testimonio o testigos de que hay un Salvador para esas vidas. Sino para que murió en la cruz, para que fue azotado, para que fue escupido, para que fue cortado su costado, para que fue humillado. ¿Para qué? Si decimos, eso es para mí nada más, porque Cristo me ama tanto, pero yo no me meto con nadie, porque bien dice el dicho aquel, Dios en mi casa. No, ¿cómo es el dicho? ¿Qué es pues? Cada uno en su casa y Dios en la de todos. Entonces yo no doy testimonio para no meterme en problemas. Mire, eso es tener una mentalidad egoísta. Es como usted sabiendo dónde hay pan y ve a un mendigo y no le diga, mira, allá hay una panadería. Y eso es lo que hay que hacer. Para eso usted ha sido puesto. Y dice, yo no sé inglés, no importa, Dios lo va a usar con gente que habla español. Mire, es que yo soy tartamudo, mire, déjese de cuento, porque Dios lo va a usar con gente que es lento de oír. Es que yo soy hombre, sí, Dios lo va a usar con los varones. No hay problema, solamente hay que entender que usted tiene un propósito y esta mañana yo necesito que usted y yo lo tengamos claro. Amén. Pero déjeme decirle lo siguiente, ¿cuántas veces nos hemos desilusionado porque Dios no me responde una oración? Señor, ya oré en la mañana y no me has contestado. No vuelvo a orar. Estoy bravo contigo. Porque qué barbaridad. A mí no me contestas. Y eso a veces nos pasa, ¿o no? Que nos ponemos así medios refunfuñones con Dios. ¿Cuántas veces uno se ha enojado con Dios? Es que la verdad que tengo 3 días de estar yendo a la iglesia y no veo los milagros. Mi esposa no me dice que me ama. Pero muchachos, si usted le fue infiel durante 15 años, ¿cómo espera que en 3 cultos de la iglesia usted sea rejuvenecido espiritualmente y que le permitan regresar a la cama? Y nos enojamos con Dios. ¿Cuántas veces la gente ha pensado, usted mismo, la verdad es que para qué estoy aquí, me voy a ir, voy a dejarme de Dios, puro Jonás, me voy a alejar de Dios, como si pudiera alguien alejarse de Dios? ¿Cuántas veces usted se ha sentido frustrado porque no le salen las cosas como usted quiere? Fui a la iglesia el domingo y me cortaron la luz el lunes. ¿Qué clase de Dios? Sí, pero que eso se le venció hace 2 meses el recibo y Dios se lo había aguantado. Pero así es, nos enojamos con Dios y se nos mete el agua de enojarnos con Dios. No crea, a veces yo como liguista me enojo cuando pierdo. Para no decir Giovanni, que está de la derecha. Es muy importante conocer el propósito de Dios. Usted necesita conocerlo, para que entonces cuando usted lo conozca, deje de quejarse. Cuando usted lo conozca, deje de estar renegando contra Dios. Pablo dijo a una iglesia, muchas gracias por las ofrendas que nos mandaron. Nos han salvado la tanda, dijo Pablo. Pero no quiero que ustedes crean que es porque quiero que me manden más. Porque yo he aprendido a vivir en escasez y he aprendido a vivir en abundancia. Y Dios suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria. Es lo que está Pablo diciendo. Y cuando Pablo dice eso, él sabe que está en la cárcel. Y no está refunfuñando estar en la cárcel. Qué barbaridad, la iglesia de Éfeso no me ha mandado este mes el diezmo. Que la iglesia de la Odisea o la iglesia de Esmirna no me ha mandado una ofrenda especial por el apóstol de los apóstoles. No. He aprendido a vivir con humildad, en escasez, y he aprendido a vivir con mucho en abundancia. Pero sea el nombre de Jehová bendito. Y él estaba en la cárcel, con grilletes, azotado a veces,
a punto de morir en otras, pero él sabía cuál era el propósito. Dice la escritura que Pablo se le dijo el propósito desde el día en que se convirtió. Dios le mandó un emisario, Ananías, y le dijo: hermano Pablo, la verdad es que Dios le escogió, pero no sé cómo decírselo. Es que Dios lo escogió para que usted sea de los que va a recibir chilillo mañana, tarde y noche. Sí, va a ir a príncipes, sí. Va a ir a reyes, sí. Va a ir a presidentes, sí. A primeros ministros, sí. Pero dice el Señor que va a sufrir. Dice el Señor que usted va a ser apaleado, maltratado, golpeado, lacerado, lanzado por el muro, agarroteado, porque usted ha sido escogido para sufrir. Ah, no, ya no. Entonces no, dice Pablo, no. Como estaba bien. Pablo aceptó el propósito de Dios sabiendo que iba a morir siendo azotado. Y nunca dijo: ¿por qué a mí? Cuando usted y yo sabemos nuestro propósito perfecto, no nos importa lo que venga. No nos debe importar lo que venga. Usted se enferma, ¿qué importa? Hay un Dios sanador. Que no tenemos para pagar la hipoteca de los 2 últimos meses. Mira que yo no he perdido el sueño, ni la hambre, no ve. Son 10 años que Dios nos ha provisto para eso. Y le doy un testimonio. Cuando mi esposa dijo eso, digo: qué bárbara mi esposa. ¿Ah? Una persona se comunicó conmigo, me dijo: pastor, le voy a adelantar mi primicia del próximo año para que pague la primera mensualidad que está pendiente. Cuidado, si Dios le habla, no se haga el rogado. Porque esto no es nuestro, esto es del Señor, este es el ministerio. El día en que su servidor parta de este lugar y mi esposa y yo partamos de este lugar, pues alguien va a quedar aquí como ministro de la palabra, va a predicar, va a tener esto, y usted tendrá que decirle: nos acordamos del viejillo pastor. No, de Carlos no, de este. Y ustedes le van a decir, pero va a haber alguien aquí parado en este púlpito y ustedes van a decir: yo me acuerdo cuando en el 2023, en la fecha tal, había un pago no cumplido del ministerio y Dios multiplicó. ¿Sabe por qué? Porque 10 años lo he vivido. ¿Sabe cuánto debemos ya al banco? De los $165,000 más los 35 de la segunda hipoteca, que eran $200,000. Solo le debemos al banco en este momento es 86,000. ¿Cómo? No lo sé. ¿Quiénes? Con ustedes. Pero es que ustedes han entendido que hay un propósito, y el propósito se llama: soy responsable de las finanzas y las necesidades de la iglesia, y hacen que su cartera se convierta. Sí, yo lo sé, lo hemos hecho. Es más, todos los diciembre decimos: necesitamos terminar el año sin ¿qué? Sin deudas. Y yo le digo: tiene que ser antes del 24 de diciembre, porque yo quiero quedarme esa última semana viendo toros tranquilamente, rodeando. Pero quiero disfrutar mi última semana del año. Ok, sigo un poquito más. Entonces, cuando usted sabe su propósito, usted no se queja. Cuando usted sabe su propósito, no duda. Imagínense un jugador de fútbol, o del portero del equipo de la selección. Se enoja porque el equipo contrario le lanza la bola muy duro. Yo, no se vale. No se va, sálgase, que ponga a otro. Pero la verdad es que usted es el portero y le van a lanzar la bola a lo fuerte que usted quiera o no pueda, y hasta donde usted no quiera. Se la van a lanzar a la esquina, se la van a lanzar abajo, se la van a lanzar al centro, donde sea. Y usted como portero tiene que resolver el partido. Para los que saben de béisbol, de fútbol, le estoy contando esto. Hay una verdad. ¿Cuál es su propósito? Hacer que la palabra del Señor siga siendo cumplida. Amén. Un poquito más adelante. Nosotros necesitamos dejar de lado nuestra mente infantil. Y que esa mente infantil ha sido mal formada con malas interpretaciones bíblicas.
o con malos argumentos bíblicos. Entonces uno dice, mira, la iglesia está pidiendo plata porque el pastor quiere cambiar de carro. El carro lo cambió después de 10 años de tenerlo. El pastor es para irse para Europa. Para Europa andan nuestros hijos, pero ya se pagaron sus propios pasajes y mandamos a Carlitos a México la semana pasada. Ahora que no está. Pero ¿qué quiero decirle? Que un hijo del rey, la gente dice, los hijos del rey no pasan necesidades. Ya voy, Caloy. ¿Cómo que no pasan necesidades los hijos del rey? ¿Qué era Pablo entonces? Un bastardo. Era un príncipe, hijo del rey, y pasó a necesidad. Pero ¿cuánta gente ha pasado necesidad? Miren, miles, son más la gente que ha pasado necesidad que las que ha estado en abundancia. Porque no es la abundancia lo que dice la bendición, es la fe lo que dice la bendición que estamos viviendo, de que Dios va a proveer para mañana. O a veces decimos, y esa es nuestra mente infantil, ay, es que yo no le pido a Dios porque yo lo hice ayer y si Él quiere contestarme, que me conteste, y si no, no. Es así como es ese rogado. Si usted quiere perdonarme, me perdona, si no, que allá es usted. No, no es eso. O cuando uno le dice a Dios, no he orado más porque sé que estás ocupado y hay gente que tiene más necesidad o más cosas importantes que las que tengo yo, por eso no pido. Cosa más rara. Tenemos un Dios inútil que cuando le llaman 5 personas se le cae el sistema y ya no hay conexión con el cielo porque se le pegó el paquete de internet. Era de solamente 50 gigas y como llamaron 20 en oración, se venció. No, mis amados, Dios es un Dios poderoso. Es un Dios que le ha capacitado a usted con autoridad para ver lo que está adelante. Es decir, eso no me conviene. Pablo dice, todo lo puedo hacer, pero hay cosas que no me convienen. Y si no me convienen, es que no me convienen. Es decir, usted le puede echar agua al carro en el depósito de gasolina. ¿Lo puede hacer? ¿Le conviene? No. Pero así hay muchos que no les conviene y lo hacen. Por eso quiero que usted sepa esta mañana, que nosotros caminamos en un proceso de crecimiento. Ayer fui niño, ya hoy no lo soy. Pablo lo dijo, cuando era niño jugaba, juzgaba y me vestía como niño. Pero cuando ya fui grande, cuando ya entré a la etapa adulta, de grande me comporté como un adulto. Esa es la diferencia de un cristiano maduro y uno que todavía está cele. ¡Yujú! En la vida cristiana, uno de los propósitos que vemos con mayor claridad es saber que Dios estableció vida eterna para usted. Y hay que alcanzarla. Vida eterna, hay que alcanzarla. Pero también, otro propósito que nosotros a veces no logramos comprender o entender es qué es lo que debo de hacer y dónde tengo que hacerlo. Y hay gente que brinca de una congregación a otra, porque aquí no me dejaron ser pastores de jóvenes. Tal vez allá donde Randall me dejen ser pastor de jóvenes, o si no pastor de jóvenes, pastor de algo. Entonces cuando llegan a la iglesia y nosotros no le damos el cargo de pastor, se enoja porque él quiere ser pastor, o él quiere ser director, o él quiere ser alguna cosa. Entonces dice, me voy a ir a otra congregación y busca a donde Mario. Y como Mario no lo pone, se enoja con Mario y se va para donde Luis. Y cuando no pueden donde Luis, se va donde Cristian. Y a la vuelta de la historia han pasado 20 años y sigue siendo el mismo cristiano chiquitito. En cambio veo unas personas que llegan a la iglesia y en 6 meses hasta las llaves del templo tienen. ¿Por qué? Porque son gente, mire, no está pensando en el puesto, está pensando en hacer la obra del Señor, pensando en cómo hacer el propósito por el cual fue alcanzado, el que otros conozcan de Él también. No espere que Dios cumpla el propósito en su vida si no te capacitas. Wow, eso es importante. La capacitación es necesaria. Cuando hablo de capacitación, no es ir al seminario o al instituto bíblico o a la universidad. No, usted hágalo si puede y tiene. Pero si no, crezca en el Señor, crezca, conozca. Mire,
hace unos años teníamos una biblioteca como esa pared azul, llena de estantes y de libros. Y alguien me dijo un día, un chiquillo, ¿usted se ha leído todos esos libros? Y yo le dije, no. Y me dice, ¿para qué los tiene? Cierto, ¿para qué los tengo? No voy a leer. Entonces un día dije, ¿para qué los tengo si no los voy a leer? Mejor se los regalo a alguien para que los lea. E hicimos aquí un regalo, una oportunidad y un montón, cientos de libros regalamos. ¿Por qué? El problema fue que algunos cogieron 5 y 6 libros, ni siquiera leyeron uno. Y ahí están en una estantería haciendo y guardando polvo. Entonces, hay cosas que, bueno, ya yo no necesito estar leyendo tantos libros. No es porque todos lo sepan, no, es que ahora tenemos un hermano que se llama Google. Y me ayuda a montones. Y si no, ahora están los IA de ChatGPT. O de alguno de estos de inteligencia artificial. Que yo le pregunté un día a estos, me lo instaló Ricardo, uno de esos de inteligencia artificial. Y entonces le pregunté yo, ¿qué fue lo que pasó en tal y tal historia? Y me contesta, no fue así, esta historia no existe, tal. Entonces yo le contesto a la máquina, estoy peleando con mi teléfono, y le contesto con el texto bíblico. Dice, tienes razón, disculpa. Vea Ricardo. Y a mi esposa, dice, tienes razón, disculpa. La verdad es que sí, en la Biblia dice A, B, C y D. Caramba. ¿Sí ve que hasta las máquinas se equivocan? Ok, regreso al tema. Usted necesita saber el propósito, yo también. Pero es necesario capacitarnos. Miren, métase a internet y dígale que le interprete el libro de Juan, que le enseñe las verdades que están en Mateo, que cómo se conoce a Jesús en el Nuevo Testamento, como el león, como el hijo de Isaí, etc. Entonces, cuando uno comienza a capacitarse, uno comienza a crecer, porque tarde o temprano eso que aprendió se lo va a decir a alguien. Estoy seguro que así va a ser. Pero muchos quieren ser usados, pero no están dispuestos a pagar el precio. Pastora, ¿cuándo me ministra sanidad interior? Le dijo la pastora a alguien un día, vengan los lunes. Estamos ministrando sanidad interior con los temas. Yo no sé por cuál tema vamos, pero vamos por algunos de los temas. No, es que yo los lunes no puedo. Entonces conectate por internet. Bueno, voy a ver. Es que no puedo. Y entonces le digo, mira, pero no tienes que hacerlo el lunes. Hacerlo cuando quieras porque queda grabado. Bueno, yo le digo, pastora, mire, cuando uno ve eso, dice, la verdad es que la gente no quiere. No quiere. Estoy seguro. Estoy como que me llamo Alfredo. Que si yo pongo un rótulo afuera y digo, vamos a estar orando por los enfermos, no vienen los de la iglesia, vienen los de afuera. Porque los de la iglesia mejor me espero el jueves en la noche que oren por mí. ¿Cómo voy a ir el martes en la mañana? No, mejor voy el domingo y le digo a alguien que ore por mí, le digo a él y que me ministre por ahí y me saque los chamucos. Hay gente que quiere, pero no quiere pagar el precio. Pero si usted se dispone y yo me dispongo, entonces no habrá excusa para que Dios cumpla su propósito en nosotros. ¿Realmente lo crees? ¿Crees que si usted se propone puede alcanzar el propósito de Dios? ¿Y por qué no dijo amén? Qué pereza, decir amén a cada rato. Sí, amén. Amén, dice la chiquitilla de Glenn. Déjeme decirle esta verdad. Grábesela, por favor. Nadie, absolutamente nadie, podrá impedir que Dios cumpla su propósito en tu vida si te lo propones. Nadie lo podrá impedir. Nadie lo podrá impedir. Amén. Entonces hay que proponérselo. Hay que ponerse las pilas. Hay que empuñar el arma. Hubo guerreros en la antigüedad que empuñaron su arma, su espada,
Y fue tantas las horas de pelear, tantas las horas de sangre en su mano yendo y viniendo contra el enemigo, que cuando terminó la tarde no podía abrir la mano. Y tuvieron que abrírsela para sacarle la espada. Eso es saber pagar un precio. No sé cómo, pero que no me muevo de aquí hasta que me bendigas, dijo Jacob. ¿Cómo te llamas? ¿Para qué quieres mi nombre? Es porque yo no te voy a soltar hasta que me bendigas. Pero suéltame que ya va a amanecer. No importa que amanezca y anochezca. No te suelto. Suéltame. No te suelto. El ángel saca, le corta el calcañar. Queda desrengado. Pero le dice el ángel: has peleado con Dios y has vencido. Ese es alguien que quiere realmente una bendición. Ese es alguien que realmente quiere un cambio en su vida, que realmente quiere que sus hijos vengan a la iglesia, que quiere que dejen las drogas. Aquella que le saca callo a la rodilla por sus hijos. Pero si va a esperar a que nosotros oremos por sus hijos, no saldrán, miren, ni en la extra. Necesitamos que usted diga: mi propósito es que mis hijos se salven. Hace 3 semanas me llamó Andrea, la hija menor. Me dijo: papi, no le dije anoche, pero me atacó un perro. Fui a visitar a una clienta en X lugar. Estaba atendiéndola a ella. Vine a sacar unos medicamentos del carro para traerlos. Y cuando salí de la casa, pasé por donde estaba el perro y se le tiró a Nacho, el nieto. Lo mordió. Ella se le tiró al perro, soltó a Nacho, le mordió piernas, ambas, costado, espalda. Y me llamó esa mañana para contarme lo que le había pasado. Mire, lo que quiero decir es que Andrea estaba dispuesta a morir por su hijo. ¿Usted cree que cuando Nacho, cuando crezca, pasan años y vea sus huellas de los mordiscos de él o de su mamá, él va a decir que su mamá fue una inútil con él? Nada más. Cuando ve un hijo la cesárea de su mamá para que usted naciera o para que alguien naciera, ¿usted cree que ese hijo va a decir que su mamá no vale realmente un tesoro? Si estuvo dispuesto a hacerse una cortada en el vientre para que le sacaran a ese hijo. Eso es lo mismo que uno tiene que hacer por los suyos. Pelear hasta que no hayan fuerzas. Porque para eso Dios se los dio. Para eso los parió. No para darles una adopción. Los parió para que usted los críe. Y los críe en el temor de Dios. Esa es la verdad, el propósito por el cual Dios nos da los hijos. Pero somos tan blandengues, ¿verdad? La Biblia dice: si supieran que el ladrón viene de noche, usted velaría y defendería lo suyo. Si el diablo anda como un león rugiente todas las noches detrás de nuestros hijos, y usted tiene que aprender a pelear y pelear y pelear y guerrear por esos. En 22 días mi hija no ha podido manejar. Ha atendido a las clientes por teléfono como ha podido. La he tenido que ir a recoger porque está en tratamiento de masajes y qué sé yo. La he visto toda vendada porque le ponen unas vendas especiales, le han sacado los líquidos, qué sé yo, porque estaba inflamada por todo lado. ¿Y usted cree que se ha echado a morir? Ay Dios, ¿por qué permitiste que los perros me mordieran? A mí, no, la verdad es que andaba en su negocio y no se cuidó, la mordieron los perros. No podemos echarnos a morir, es coger nuestros dolores, echarlos a los hombros y seguir caminando. Es la única manera. En la vida espiritual así es. Que me hizo caras el pastor Carlos, no importa, sigo para adelante. Que Inelia me regañó muy duro, no importa, sigo para adelante. Porque no es ni Inelia, no es Carlos, no es Randa, no es Ana, no es Marta. Es lo que yo creo. Es lo que yo creo. Si aquí la iglesia me da un alimento que me permite crecer, ¿para qué voy a andar songoloteando por diferentes congregaciones? Porque la única manera de crecer es hacer tiempo en una congregación. Cuando ya me conocen mis hijos, conocen cómo ronco, conocen cómo soy, ¿para qué voy a ir a buscar a otro para que a veces me comiencen a conocer apenas? Por eso nosotros tenemos que saber que nadie podrá
quitarme o impedirme que Dios cumpla mi propósito, a no ser de que yo lo permita. Nada más. ¿Y qué es buscar un propósito? ¿Qué es algo? Mire, las minas de diamantes son muy profundas. Y se encuentra el diamante, no es que viene pegado a un anillo. El diamante viene adherido a otras piedras, a otros barros, a otras tierras. Hay que sacar, lavar, después desprender la piedra que es el diamante. Y ese diamante en ese momento no vale nada. Hasta que es pulido, cortado y puesto en una joya, es que ese anillo tiene un brillante, pero un diamante que vale la pena. Porque eso es lo que lo hace, es el proceso hasta que esté en la mano de la muchacha. Eso es lo que da el valor al diamante. Usted y yo debemos de saber, nunca debemos de olvidar que usted y yo pasamos por las diferentes pruebas, porque Dios anda buscando diamantes que formar y forjar para ponerlos en las manos de su hijo. No hay otra, amada, no hay otro. Así que si la está pasando fea, amárrese los pantalones y siga. Tarde o temprano el túnel se acaba. Tarde o temprano el valle de sombra y de la muerte se acaba. Pero hay que llegar allá así, todo cortado, todo roto, todo sucio, pero victorioso. Así es como hay que llegar al otro lado. No quejando, aquí estoy, Señor. He tratado, ya llevo 3 horas de orar y tú no me contestas, Señor. Yo mejor me quedo aquí porque no me gustan esos a mí. Me caen tan mal me cae. Los que no pueden levantar. Mire, he visto a una persona pegando gypsum en un cielo raso. Y uno diría, solo es él y un ayudante. No, él y nadie más. Lo vi pegando el gypsum. Déjenme explicarles. Coge una madera, hace una especie de T. Coge la lámina de gypsum, la levanta, le mete esa T de madera y se va del otro lado y empuja, con una pierna empuja la T de madera y con la otra mano lo levanta, pero todavía no llega a la altura. Coge una cubeta y la jala, se para sobre la cubeta, sostiene, mete un tornillo y se baja de la cubeta y sigue. Al final hace el cielo raso. Solo él y su atornillador, nada más. Hay unos que se suben a cambiar el bombillo y hay que traerle la escalera, sostenerla, darle el bombillo, que quite el otro, ponga este nuevo y sostenerlo para que, y después le dice a la esposa, guarda la escalera. Sea tan bárbaro. Eso en el mundo espiritual existe. Usted ore por mí, usted ayune por mí, usted interceda por mí. Pero yo no vengo a la guerra, al cuarto de oración, porque nos gusta que otro sea el que cumpla su propósito. Déjeme decirle, Eli, yo quiero agradecerte públicamente. Pero él hizo una mujer de oración. Déjeme decirle que Dios agrega bendiciones a ella, porque ora por sus peticiones aunque usted no suba. Aunque usted no, ella va a estar orando. Se va al cuarto de guerra, ve todas las paredes llenas de oraciones y de peticiones. Pero hemos escuchado testimonios aquí. Así que usted no puede, saque el tiempo. Jueves 6 de la tarde, lunes 6 de la tarde, suba esas gracias, se mete al cuarto a orar. Y se va a dar cuenta que cuando usted baja de ahí es diferente. Es diferente. ¿Por qué le digo eso? Porque es necesario que aprendamos a vivir y a luchar por lo que queremos. Y el cuarto de guerra implica eso. Eli, muchas gracias. Eli ha estado enferma, no ha podido ni caminar, ha venido bajo el aguacero. Pero usted la ve que Eli a las 6 sube. Y no es que Eli es vaga. No, Eli trabaja y trabaja mucho. Pero yo tengo que decir, cuando hablamos aquí, ¿quién va a acompañar a mi esposa a orar? ¿Quién va a acompañar a mi esposa a orar? ¿Y por qué? Porque pagó el precio. Pagó el precio. Amadas y amados, el propósito de Dios tenemos que alcanzarlo
de una manera. Sigo adelante. No disparen, somos de los mismos. Cuando nosotros nacimos, déjeme decirle esta verdad. Cuando usted y yo nacimos, Dios nos implantó un chip donde venía establecido el propósito suyo. Sí, está grabado en nosotros ese propósito, que tenemos que descodificarlo. Sí, tenemos que saber qué es, sí, pero necesitamos hacerlo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, el verso 9, dice así: quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, conforme a nuestras obras, sino según el propósito, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito divino y la gracia que nos fue dada Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es decir, Dios ya le estableció a usted antes de que naciera el propósito. Cuando Dios creó a Adán, no creó un jardinero. Cuando Dios creó a Adán y Eva, no creó a alguien para que cuidara la finca, que barriera, que recogiera las hojas, que enterrara los frutos que se cayeron. No, cuando Adán y Eva fueron creados, Dios les dijo: ustedes van a ser señorío de todo, van a ser la guía de todo, van a ser el centro de la creación. Que ellos le salieron güeros a Dios es otra cosa, pero que Dios tiene un propósito divino, lo tuvo y lo tiene. Y bien decía Carmen hace un rato, fuimos creados para glorificar su nombre. Y entramos en ese proceso de una manera clara. Le digo, nadie podrá retirarle. El día en que usted suba al cuarto de guerra y reciba una respuesta tan clara como la sanidad física, usted no deja de subir, porque ahora dice más bien, ¿quién necesita para subir? Deja de preocuparte por tu futuro. Deja. Hay gente que se agobia tanto por mañana. Ya le dije, ya yo aprendí a decir, ya hoy es 3, no tuve el dinero para pagar el banco, que me llame. ¿Qué voy a hacer? Contestar. ¿Y qué voy a decirle? No tengo. ¿Y qué le voy a decir? Espero que antes de fin de mes le pueda pagar las 2. Esto es lo que he hecho. ¿Qué pasa si yo, ya me van a llamar? Ese número es del banco. Me agarra gastritis, colitis y quién sabe cuántas cosas más. Porque pagar $1,800 solamente para la hipoteca del templo no se lo brinca cualquiera. No se lo brinca cualquiera. Y si hemos pagado durante tanto tiempo, yo sé que el Señor proveerá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Punto. Ese es mi texto. Aunque el diablo dice, te van a llamar. Y me despierta en la madrugada y dice, ya voy a que pagar. Y yo digo, Señor, es el día para un buen milagro, ¿verdad? Y sigo durmiendo. ¿Pero qué voy a hacer yo? Ni que fuera apellido aquel del Banco Nacional, ¿verdad? Que me preste algo, me preste unos milloncillos. Ay. Rápidamente le voy a compartir en estos 7 minutos que tengo. Mi esposa me dijo, no vas a durar un culto, vas a llevarte de 2. Pero voy a dejarlo aquí, pero déjeme decirle, hombres que sufrieron como José, no hay. Jovencito, sus hermanos lo venden, lo envidian, lo envían a la cárcel, lo envían a toda clase de cosas a José. Usted acuérdese de José a sus 17 años. Y Dios, el propósito era llevarlo, como decía él en sus sueños. Veo que las estrellas se inclinan ante la mía, que los manojos se inclinan ante el mío. Y cuando José ve eso, José sabía que había sido llamado para ser un hombre con autoridad muy alta. Tan es así que se convierte en el segundo de Egipto. Y no solamente, y él se lo dice a sus hijos. Hay un texto bíblico, también me gustaría que lo veamos. Vamos a ver si lo encuentro aquí rápido. Así, Génesis 45, 4 y 5. Génesis 45, 4 y 5. Vea lo que él dice. Después de toda la historia, acuérdense que fue vendido,
estuvo en una cisterna, en la cárcel. Luego lo traicionaron el copero, lo traicionó también el panadero. Y ahí estaba. Sus hermanos vinieron y la historia de cómo él les da comida para que lleven. Pero vea, 45:4 dice: entonces dijo José a sus hermanos: acérquense, muchachos. Y ellos se acercaron. Y les dijo: yo soy José, sus hermanos, el que ustedes vendieron en Egipto. Y ahora pues no se entristezcan, ni se sientan mal por haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios. Aleluya. Para preservación de vida. Y le dice él: Dios me ha puesto delante de ustedes. El muchacho de la túnica de colores que caía mal. El soñador que era un repugnante. Pero Dios lo bendijo con una inteligencia extraordinaria y hasta con una estampa. ¿Qué va a ser el Popi que ustedes tienen aquí? ¿Ah? Que la esposa del Potifar se enamoró perdidamente y estuvo dispuesta a entregar el trono por él. Estaba dispuesta a dejar al Potifar por él, la autoridad por él. Bueno, otro personaje que supo al final de sus tiempos es Moisés. Moisés, acuérdese de su nacimiento, un mandato del rey que tenían que matar los niños menores de 2 años. Las parteras no obedecieron. Algo tenían esas judías o esas hebreas, que cuando ellas daban a luz salían como semilla de guasio. Y ellas dijeron: mire, son tan rápidos para dar a luz que cuando llegamos ya el chiquillo va a hacer la primera comunión. Era tan rápido que ellas dijeron: Moisés fue salvo por eso, pero hay que matarlo. No se mata, lo echan en un Moisés, en una canasta de mimbre, lo colocan en el Nilo, se lo lleva. Y el hombre que mandó a matar a ese fue el que se encargó de criarlo, porque el propósito es así. Dios se encarga de que alguien pague lo nuestro y nos saque adelante. Moisés fue escogido para ser libertador de la nación de Israel. Para eso nació. Dios se lo dijo a él: te escogí para que fueses tú el libertador de la nación. Y tan es así que cuando Moisés muere, Dios no permitió que Satanás lo enterrara. Dijo: olvídese, era tan especial mi tesoro con él que yo mismo lo entierro. ¿Sabe por qué? Porque quería que en el Nuevo Testamento Moisés apareciera tal cual era. Yo no sé, y aquí hemos escuchado y hemos dicho que uno va a ser rescatado en el cielo joven. Yo no me encuentro a Moisés joven en el monte de la transfiguración. Pero está bien, yo no tengo problemas. Si quiere envejecer, envejezca. Si quiere enjuvenecer, a Carlitos, está bien como que está. 63 es suficiente. Otro que fue ejemplo, uno lo podría pensar en este momento, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Unos al foso, otros a los leones. ¿Cuál era el propósito de ellos? Que le dieran testimonio al rey. Cuando pasó lo que pasó, que Daniel sale sin un rasguño y los otros 3 muchachos sin ninguna dificultad, ni olor a fuego tenían en sus ropas. El rey tuvo que decir: verdaderamente el único Dios es el Dios del cielo, de los hebreos. Así es, ese es el propósito. Cuando usted dé el testimonio, la gente va a decir: al Dios de Abraham, Isaac y de Fulana de tal. Porque ella oró por mí, ella me impuso manos, ella no le dio pereza en venir, ella dejó lo que estaba haciendo para acompañarme en mi necesidad. Ese es tener claro el propósito. La pregunta que yo me hago, y termino con esta pregunta, es: ¿ese es el propósito suyo? Cuando lo llamen a las 3 de la mañana, contesta el teléfono de buenas y de buena gana, o se enoja porque lo llaman. Otra vez me están llamando, ayer igual. Bueno,
Yo podría hablarles de Isaac, podría hablarles de David, podría hablarles de tantos, pero termino con estos. ¿Cómo creen ustedes que murió Esteban? Después de que supo que él había sido escogido para servir mesas y luego para ser lleno del Espíritu Santo y para predicarle a los judíos, a los romanos y a los no romanos. Esteban muere apedreado. Jacob, el que era hijo de Zebedeo, le cortaron la cabeza. A Felipe murió apedreado, estando primero en la cárcel y después fue crucificado. Mateo, atravesado por una lanza. Jacobo, el hermano menor de Jesús, fue golpeado, apedreado, le abrieron el estómago. Perdón, le dieron por la cabeza con un mazo. A Matías le cortaron la cabeza. A Marcos lo arrastraron con caballos y después lo despedazaron. A Pablo, la tradición dice que muere en la cárcel decapitado. Ve, amados, yo no vengo aquí para decirle que usted va a ser como un jardín de rosas su vida, no. Es que usted esté dispuesto a pasar la crisis que sea necesaria por ir. Como cuando usted dice, uy, yo es primero de mes otra vez y hay que llevar canasta de fe y no tengo, lo que tengo son este poquito de azúcar. Ya la bolsa está abierta, no importa, le hago un nudo y me la llevo. Y la entrega como canasta de fe. Si puede comprar una bolsa de azúcar, perfecto. Y si no, pues trae esa. Yo digo, bendito sea el Señor, porque son esas ofrendas las que uno señala que estamos dispuestos a ir más allá. ¿Cuál es tu propósito? ¿Estás dispuesto a estudiar, a formarte? ¿Estás dispuesto a pagar el precio? ¿Estás dispuesto a saber de que a veces no hay vuelta atrás? Porque es la única manera, mis amados. Pero hubo uno que terminó con estas palabras. Segunda de Timoteo 4, 6 y 8. Porque yo ya estoy para ser crucificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Estaba listo para morir Pablo? Sí. Pero déjeme decirle que Pablo murió porque sabía que había cumplido su propósito. Pero usted no va a morir hasta que Dios haya cumplido el propósito que ha preparado para usted. Póngase de pie, por favor. Yo no sé si le dije el título de la enseñanza, pero el título es ese: Dios cumplirá su propósito en ti. Dios lo cumplirá. Dios lo cumplirá. Así que en medio de la prueba, dele gracias a Dios. Y en medio de la abundancia, sea bondadoso. En medio de la enfermedad, sea de los que suplica. Y en medio de la salud, sea de los que ora. En medio de la dificultad familiar, sea de los que no doblan su corazón. Y si hay paz dentro de tus muros, sea un buen ejemplo para los hijos y para los vecinos. Padre, en esta mañana creemos que tú cumplirás el propósito. Por eso David sabía que había sido escogido para ser rey de Israel. Y no le importó ser perseguido por Saúl. Y aunque tuvo la oportunidad de matarlo, no lo hizo. Y él dijo: no me atreveré nunca a tocar al ungido de Jehová. Fue coronado. Y no ha habido un rey como el rey David. Señor, como tantos hombres, Juan el Bautista, Señor, traigo a mi corazón en este momento para agradecerte por él. Porque aunque él predicó tan duro contra los romanos y para los judíos, ninguno salió a matarle porque no podían. Pero el día en que él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a él oír, en ese momento él fue detenido,
fue llevado a la cárcel y fue decapitado. Porque él entendió que el propósito había terminado. Y cuando te escribió aquella carta y te la envió con tus amigos, Señor, y te dijeron, dice Juan, si eres el Mesías, el que hemos esperado, o tendremos que esperar a otro. Tú le dijiste ese día a ellos, ven, vayan y díganle que los ojos de los ciegos han sido abiertos, que las piernas de los cojos han sido estiradas, que la lepra de los enfermos ha sido quitada. Ahí Juan estaba listo para morir. Jeremías, Señor, te dijo que él era un niño. Moisés te dijo que era tartamudo. Pero yo, Señor, quiero decirte que a veces me he sentido incapaz, a veces me he dado vergüenza, a veces, Señor, he sentido ganas de no decirlo. Pero Padre, gracias porque tú nos motivas a hacerlo. Hoy bendigo a tus hijos, Señor, porque nos has llamado a darte la gloria y la honra, pero también a dar testimonio de que hay una vida eterna que todos necesitamos. Bendigo a tus hijos y a tus hijas en esta mañana, porque tú cumplirás el propósito en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y alabanzas al Rey, alabanzas al Rey.